Benvingudes a aquestes jornades on vos hem convidat a participar a aquesta taula de mediació on anem a reflexionar al voltant del paper del patrimoni i del context en aquest abordatge. I bé, contem per una part amb Maria Vidagany, amb Elisa Matallín i amb Jodi Di Napoli. Per una part, Maria Vidagany estudia Belles Arts a la Universitat Politècnica de València i a l'Escola de Belles Arts de Rennes. Hi ha Mimar Sinan Güzel Sanatlar, la Universitat d'Istanbul. Posteriorment és doctora en Didàctica de les Arts Visuals a la Universitat de València i la seva pràctica artística se situa en l'àmbit de les arts d'acció, de la instal·lació i del vídeo. La seva pràctica artística també situa per mig d'aquestes manifestacions on investiga al voltant de les connexions que hi ha entre les diferents àrees d'estudi com són la botànica, l'economia, l'educació o les arts visuals. Ha realitzat diferents accions a Arles, al Centre del Carme, a l'IBAM, a la Universitat de Lisboa, a la d'Oslo, a la Casa de Can Gelabert de Binissalem de Palma de Mallorca o a la Quinta de Cruz del Centre d'Art Contemporani de Viseu, entre d'altres. A l'actualitat combina la pràctica artística amb la docència al Departament d'Expressió Musical, Plàstica i Corporal a la Universitat de Saragossa. Després també tenim a Elisa Matallín, que és mediadora cultural amb més de 25 anys d'experiència dins de la dinamització de biblioteques, museus i altres centres culturals i ha portat a terme treballs en la gestió cultural destacant la llibreria Teatre, un cicle de música pop per a famílies i diverses companyies de teatre. A l'actualitat, gestiona i dissenya els tallers didàctics per a escolars dins de la Fundació Bancaixa, basats en una metodologia altament participativa i treballant amb l'edat d'infantil, primària, secundària i batxillerat. Gestiona la seva pròpia companyia de teatre de titelles en les que crea els seus propis espectacles i la posada en escena de titelles i la seva manipulació. És graduada en Biblioteconomia i postgraduada en Educació Artística i Gestió de Museus per la Universitat de València i posseeix el títol de monitora d'activitats d'oci i temps lliure i ha cursat també, estudis no reglats d'arts escèniques i visuals, així com didàctiques i pedagogies alternatives. Els seus últims projectes estan centrats en la investigació i l'ús de dinàmiques pròpies del teatre i de la performance, aplicades dins de l'àmbit de l'educació i de la inclusió social. És membre també del Comitè d'Escèniques, col·lectiu d'arts escèniques contemporànies i mare de 2 fills, de 15 i 12 anys, respectivament. Per altra banda, contem amb Jodi Di Napoli, que s'interessa molt per la implicació del fet artístic en l'educació, a partir de la connexió entre diferents entorns on succeeix un aprenentatge significatiu que reflexiona i actua sobre el seu context. Algo molt interessant que ara parlarem. Ha desenvolupat projectes que integren allò educatiu i artístic i també l'àmbit urbà i social, com en el cas de Creixem al Carme, dins de València i No Longer Empty a Nova York. La seva experiència en aquest àmbit inclou el comissariat, l'educació, la mediació cultural i la gestió, tant d'exposicions com de programes educatius en museus. Molt bé, la que li parla és Laura Pastor. Bé, si us sembla, anirem per feina i anem a anar fent preguntes, anem responent i bé, si teniu, crec que som adultes com per a cadascuna tindre el seu torn de paraula, escoltar-nos, crec que estem acostumades dins de la mediació a escoltar-nos unes a altres, així que en principi ens gestionem cadascuna, però si veig que hi ha alguna cosa a ressaltar, doncs faré l'apunt. Si us sembla, us llanço la primera pregunta. Com enteneu o com entens que la mediació
Perdona, torne. Vale. Com entens la mediació dels diferents territoris que has mediat en la teua trajectòria? És a dir, aquests diferents territoris pels que has passat i en els que has aplicat la mediació, com interaccionen, com han afectat també a la teua construcció de com entens la mediació? Qui vulgui parlar? Val, doncs vinga, em llance, trenca el gel. Bé, doncs en esta pregunta a mi el que se m'acudeix, no? És que just en les últimes 2 mediacions que vaig fer sobre un territori concret varen ser en 2 territoris totalment diferents en relació a mi, no? O sigui, una primera mediació va ser en el meu propi poble, on vaig jo néixer, que bueno, després me'n vaig anar i després ara he tornat, no? I aleshores era com un vincle molt directe, de conèixer molt bé tot el que era la cultura en el propi poble, no? O almenys aquesta percepció meva, o sigui, una percepció com molt directa, no? I que m'afectava molt. I aquesta mediació va ser en l'escola, aleshores vaig treballar amb les xiquetes i les xiques de l'escola i vàrem analitzar un poc la història del poble perquè justament era el 250 aniversari del poble, és un poble prou nou. I vàrem analitzar la seva història a través dels noms del carrer, o sigui, de les persones que havien influenciat o no, que havien decidit ficar un nom d'aquesta persona en els carrers. Aleshores va ser algo com molt de la pròpia història del poble i també redescobrir coses que teníem com per assentades i que jo mateixa, que havia viscut, o sigui, que havia nascut així i que tenia com un vincle molt directe, no coneixia, no? Aleshores, a partir dels elements que hi havia en el propi territori, vam fer ahí com una activació per a conèixer un poc més la història i més. I això és per una banda, no? Que era com molt directe. I l'altre, que va ser totalment en un lloc que jo no coneixia, no? Però que com l'equip que anàvem sí que n'hi havia una persona que estava molt vinculada a aquest territori, que era Estel Julián, i allí sí que va ser com tot un procés, no? D'informació, de conèixer el territori, de conèixer la història des de zero, diguem, no? I entonces, per a mi, com aquesta diferència de ja conèixer aquest lloc o no conèixer-lo va ser com molt significatiu, no? I em va canviar molt aquesta perspectiva. I bé, bueno, passe la paraula per a no... Val? Gràcies. Si vols, agafa jo, Maria, perquè gràcies pel que has comentat, perquè a mi també em passa que, per exemple, el projecte de Créixer amb el Carme té que veure amb un retorn a casa, doncs una mediació des d'una perspectiva que... I ahir entraria un altre debat, aquesta perspectiva ben marcada, vull dir, si el lloc de la mediació té que ser des de fora neutral i com gestiones, no? La mediació sabent que tu al mateix temps podries estar entre les persones que estarien, entre el propi públic participant. I gran part de la meva formació o de la meva autoconsciència de que estava treballant en mediació va ser als Estats Units. I ahir el meu projecte, o jo estava treballant en No Longer Empty, que el que fèiem era llocs que estaven abandonats o en desús dins de la ciutat, el que fèiem era reutilitzàvem o revitalitzàvem l'espai a partir d'una exposició, però que l'exposició tenia tot obres fetes específicament per a l'espai, però era un projecte, més enllà era un projecte de coneixement de l'espai, és a dir, quin era el passat de l'espai, quin és el present de l'espai i com dissenyem o com pensem en un futur per a aquest espai. I aquest espai no sols físicament, sinó tot el que l'envolta. Aleshores, construïm narratives col·lectives d'un espai en concret. I aquestes construccions
parlaven del passat, però també parlaven de quin tipus de persones habitaven al voltant d'aquest espai present, com el percibien, tenint en compte que moltes d'elles no sabien res del passat d'aquest espai. Aquest espai estava ahí, però no sabia res, sempre està tancat. Jo no... Doncs, i quina és la perspectiva de futur? I així construïm una història, un relat, que el que volíem era que fos un relat latent, pulsant, no? Com que era viu, que estava viu. I clar, a mi em tocava de lluny, perquè clar, el meu pare és d'allí, de Nova York. Doncs jo, gràcies a estar treballant en aquests projectes, vaig anar descobrint una identitat meua que no havia conegut. Doncs va ser com un meta coneixement, però va ser, o sigui, al final dels projectes era molt interessant perquè en alguns casos també em sentia part d'esta mediació també, d'aquest participant, i lluitava per estar fora tot el temps, perquè jo pensava, tinc que estar fora, tinc que, com deia Laura, no? Mediar, moderar, però em veia entrant i veia que n'hi havia emocions que eixien que jo les intentava com aplacar. I, per exemple, a Creixem al Carme ja vaig dir, no, o sigui, jo aquestes emocions les vaig a deixar aflorar, vull dir, jo estic així, este és un projecte en el que jo estic retornant a casa, com tu has dit, i estic aprenent i em sentia amb un altre rol dins de la mediació. I és molt interessant perquè el que planteges és aquesta dualitat, no? De quan entres a un projecte, com per exemple Beneixida, he vist que en l'equip n'hi ha gent que és de Beneixida. Doncs, clar, així se planteja una pregunta molt important i és de quina manera lidies amb aquesta inclusió dins del projecte. O sigui, tu eres part literalment del que s'està construint. I per això m'agrada molt, Maria, com ho has dit, perquè per a mi ha sigut el cas també. Clar, sí. Jo n'hi havia moments que, per exemple, estàvem analitzant el nom d'un carrer que era el nom d'un mestre, no? I clar, jo els deia que preguntaren als seus avis i que anaven construint aquesta història, com tu dius, no? De qui era aquesta persona. En aquest lloc, en lloc de ser un espai, era una persona. I clar, els relats eren increïbles, perquè venien depenent de quina persona, si aquest mestre l'havia tractat bé o no, o si havia sigut bon alumne o no, segons la idea de bon alumne d'aquest mestre, te contava una història meravellosa o terrible, de, pues, aquest mestre era molt mal mestre perquè ens maltractava, perquè no sé què, i un altre, no, ho feia molt bé perquè sols castigava quan tenia que castigar, no sé què, i se creava ahí com un... De sobte jo me veia fent, o sigui, activant unes confrontacions que deia, mare meva, on m'he ficat, no? Però que al mateix temps era molt necessari també, no? Dir, vale, anem a activar aquestes confrontacions i a veure què passa així, no? I el que tu dius, intentar mantindre i escoltar totes les parts i anar creant aquestes identitats i va ser fort, clar. Clar, perquè és un procés d'aprenentatge i en el procés d'aprenentatge, clar, tenim que possibilitar aquestes converses i que l'aprenentatge es crea en conjunt, no podem arribar, tal. I clar, quan estàs tu dins, tu també tindràs la teva opinió d'este mestre si li preguntes a la teva iaia. Clar. No, i de fet, per una banda me contaven una cosa i per altra, o sigui, era... Sí. Bueno, como siempre, ¿no? Sí. Pues os estaba escuchando y me parecía muy interesante porque pensaba a la vez en lo que hemos hecho y realmente el no tener un lugar, unas raíces, me estaba alienando, ¿no? de lo que estabais hablando, porque yo no tengo un pueblo. Entonces yo no tengo unas raíces, sin embargo, sí he mediado como extranjera, ¿no? Como mediadora de ninguna parte, ¿no? Y me parecía interesante cuando se escuchaba, porque sí que me venía a la cabeza el diferenciar mediación territorial de mediación etnográfica, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de territorial, no puedo evitar pensar y limitar geográficamente. Sin embargo, si me voy más allá y pienso en lo etnográfico, sí, claro, hemos hecho mediaciones etnográficas, además de como ajena,
en lugares ajenos a su propio territorio, me explico, ¿no? Una mediación cultural de un pueblo en un museo por una exposición sobre una cultura concreta. Claro, tú como mediadora no empatizas en un principio, sino que tienes que llenarte, ¿no? Tienes que investigar y eso pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como podemos entrar, ¿no? Más en detalle que existen. Pero ocurre también cuando no es geográfico o no es etnográfico. Si haces una mediación de la adolescencia, por ejemplo, con una colectivo adolescente, muchas veces te preguntas ¿quién eres tú ya con 50 años? Bueno, has pasado por la adolescencia, pero ¿quién eres tú, ¿no? Ahora para mediar. Siempre tienes ese dilema, como la mediadora ajena a lo que está mediando, ¿no? La mediadora ignorante de lo que está mediando. Siempre, bueno, al final, un poco después de ese debate interno que tenemos, que yo suelo tener, siempre reflexiono y saco una ventaja, y es la ventaja del ignorante. Cuando ignoras, preguntas, estás inquieta, ¿no? Quieres saber. Y muchas veces planteas una mediación como en un lienzo en blanco hacia esa comunidad, ¿no? Y también tiene su fruto y tiene su punto interesante. Bueno, eso es un poco para no desviarme de este diálogo tan chulo que estabais teniendo sobre la mediación de nuestras raíces, ¿no? Me parecía súper interesante. Podría seguir, pero para no cortar, supongo que saldrán más temas. Pero bueno, me parecía muy interesante. Bueno, crec que han eixit moltes coses interessants, no? El conèixer i el no conèixer el lloc, no? El tindre unes arrels, també el passat i el present, no? Com també l'estructuració del temps, fins i tot eixa oralitat o eixa transmissió o eixes narracions, no? Com ens conten la història, com la construïm, i eixes entrades i eixes eixides com es donen, no? També crec que n'hi ha una cosa que és important per a que hi hagi com un impacte o una mobilització, no? Que hi hagi una significativitat, no? O sigui, tant Maria com jo nomenàveu, no? Que heu treballat casualment també, no? En dos espais molt diferents, on per una banda estaria un espai on el que teniu cert vincle, ja siga per arrel familiar o per altres qüestions, no? I per altra banda tindríem l'altra realitat que és com de noves, no? Bé, en qualsevol cas, crec que tant en una realitat com en altra sempre hi ha com algun vincle que tenim que trobar, no? O alguna arrel a la que agafar-nos o algo que ens doni sentit a fer aquesta mediació i a estar ahí, no? En aquest espai, algo que ens moga d'alguna manera, perquè si no crec que no, com que perdem el sentit. No sé què penseu d'això. Yo pensé que en lo que ha dicho Elisa, que per a ella era com de nou, no? Jo penso que encara que tingués un vincle, sempre cal actuar com que és de nou, o sigui, observar aquests elements que n'hi ha, perquè jo entenc la mediació com connectar aquests elements que ja estan, o sigui, analitzar bé el que ja n'hi ha per a crear aquestes connexions i segons com les vas connectant vas activant-les, no? I aleshores jo crec que té molt a veure aquesta idea de, encara que conegues bé l'espai, que conegues bé tot, mirar-lo com des d'una primera mirada i després l'element de ja conèixer el lloc i s'està ahí latent. Però sempre tens que mirar com aquesta primera mirada d'anàlisi de en què me vaig a enfrontar, què elements tinc per a mediar, o sigui, quin és cada un d'aquests elements, la cultura, el territori, la gent, no? Tots aquests elements i mirar-los des d'aquesta mirada, així que ho connectaria un poc amb el que deia Elisa, no? D'aquesta primera mirada.
Claro, però penseu, perdó, penseu que partim de cero sempre o... No, no, porque siempre hay puntos en común. Cuando tú coges un... Claro, por eso yo antes hacía la diferencia entre territorio y etnográfico, ¿no? Y etnografía, porque siempre hay un folclore común al que tú puedes acudir. Pero aunque tengas ese folclore común, luego está la identidad de, ahí sí, territorial, ¿no? que le marca a esa cultura. Pero yo creo que no partimos de cero, ¿no? No. Yo es que creo que había antes la pregunta un poco, como también dentro de la mediación, es que nos motiva a nosotras también, ¿no? Dentro de esta acción o este proyecto en el que estamos, que hemos elegido estar, eso primera. O sea, elegimos, nosotras somos muy conscientes del proyecto en el que nos involucramos. Entonces ya tenemos un interés intrínseco porque tenemos una curiosidad, porque a nosotras nos interesa saber hasta dónde puede llegar este campo inexplorado. Creo que nos queda mucho todavía por explorar y no sabemos salir de él. O sea, aquí somos unas viciadas, hay que reconocerlo, y no podemos hacer otra cosa. Y hay días que decimos, ¿pero por qué estoy aquí? Pues eso, ¿no? Entonces, a mí, que este es un debate que tengo con Elisa muy profundamente, pero voy a volver a lanzarlo, es el de la educación. A mí me motiva generar aprendizaje y sorprenderme de cómo esto se genera. Y puede que esto suene muy así, pedagogía, ¿vale? De libro, pero a mí ver cómo se está generando en conjunto un conocimiento en torno a memoria en el presente. O sea, ¿por qué es relevante hablar de esto hoy? ¿Cómo este conocimiento que estamos creando en común entre personas de repente se está registrando y está tomando forma y existe? Porque en el momento en que nosotros estamos formando parte de un proceso en el que ideas de repente están, o sea, toman vida, son ideas que se generan en conjunto, toman vida y se registran de alguna manera u otra y de repente es como si fuéramos parte de una evolución en algo y formar parte o poder incluso ver esa evolución, esa creación de conocimiento en conjunto, conocimiento y emocional también, o sea, no solo hablo de conocimiento teórico, sino sobre todo emocional. Formar parte de ver eso a mí me excita, me motiva, me hace feliz. O sea, es que puede quedar también muy kitsch decirlo, pero si no, a mí esto no me supusiera un placer intelectual, emocional, físico, no me diera curiosidad, ganas de descubrir, es que yo no estaría en esto. Es así. Y por eso vuelvo. Es que no, o sea, aunque me quiera salir, vuelvo a querer trabajar con personas. O sea, es que es donde quiero estar. Entonces, por mucho que a veces me duela, porque las condiciones para dedicarse a esto son muy duras, también es un campo que es extremadamente, para mí, posibilitativo. Tiene mucho que posibilitar. Entonces, trabajar en un medio posibilitador, a mí me excita. Y es así, a lo mejor no es la palabra adecuada, estoy pensando en excitement en inglés, porque este es otro problema de identidad, que mezclo esas las lenguas, pero a mí a mí esto me motiva muchísimo. Y por ejemplo, he traído un libro que es muy interesante de cuento, pero es que Elisa estaba hablando del extranjero, ¿no? Este es un libro fascinante que se llama The Doubtful Guest, que es un extranjero, ¿cómo es? Un invitado dudoso. Y es muy interesante porque va sobre un personaje del siglo XIX que llega a una casa en medio de la noche, no saben bien, o sea, la gente lo mira con extraño, o sea, ¿qué ser tan extraño que hace? El ser es súper extraño y se mete en la casa de estas personas y no se va, se queda ahí y la gente está diciendo, míralo, está de cara a la pared, no sabe por dónde va, no sabe lo que hace, no lo entiendo. La gente dice, pero ¿qué hacemos aquí? O sea, esta es nuestra casa y no sabemos cómo tirar a esta persona que está aquí, pero esta persona tampoco hace nada, ¿no? No molesta, pero es extraño, ¿no? Y entonces el libro, de repente esta persona sí empieza a hacer cosas extrañas, se come los platos, o sea, de repente empieza a ser como más visible que esta persona está ahí, y esta persona no se va. Entonces, claro, de repente la gente empieza a dudar por qué está ahí y qué tipo de
de implicación tiene esa persona con ellos. Y a mí me recordaba muchas veces al rol que hemos tenido en mediaciones, que estamos ahí y ellos tampoco entienden bien por qué estamos, nos metemos en cosas muy privadas como es tu memoria, tu hogar, tu casa, quiero decir, y en qué momento este ser extraño decide integrarse o decide quedarse fuera, ¿no? Eso que hablamos de la extranjería, del extranjero, del territorio, ¿no? Pero no os voy a contar el final del libro, obviamente. Ya quedamos. Pero que me siento como ese invitado dudoso, pero entonces, no sé, me gusta porque estáis hablando de todo esto y realmente es así, somos unas invitadas, pero que en el fondo tampoco, estamos ahí porque no nos queremos ir, estamos ahí y no nos vamos a ir. Vamos a hacer este acompañamiento hasta el final, ¿no? Y nada, lo dejo ahí. Sí, a mí me parece que además lo haya sacado a través de la literatura, de un libro, también me parece interesante nombrar eso, que somos invitadas, pero que venimos con cosas, ¿no? Que venimos con literatura, que venimos con otros referentes culturales que podemos ir enlazando. Entonces, somos unas intrusas incómodas a veces. Me ha gustado. Te ves así incómoda, pero también a la vez yo vuelvo a insistir en lo de la ignorancia, porque es algo que he descubierto hace poco y me gusta mucho. Que es eres intruso, pero es verdad que eres ignorante. Y esa ignorancia te permite hacer muchas osadías. Y a mí eso, como mediadora, y cuando mediamos, me atrae mucho. Por ejemplo, yo antes quería hacer hincapié en otra diferencia, ya que Laura nos invita a reflexionar desde la experiencia, que es muy interesante, pues me venía también al caso a cuando hago mediaciones diferentes en la ciudad, en la urbe, que en lo rural, que en el mundo rural. Y es una mediación, primero, diferente por lo que acabamos de decir, porque yo no soy de ningún pueblo, entonces cuando voy al rural no me veo ni neorrural, o sea, yo no soy ni eso, porque ni siquiera me acerco a eso, ¿no? Y soy esa ajena, extranjera, tal como el libro que tú has dicho, que crea inquietud en la gente que llega, esta de ciudad que viene aquí, que viene a enseñarnos. Y cuando medio en el mundo urbano, que es quizás donde yo sí puede ser que iba a decir me siento más cómoda, pero no es verdad, pero soy de ahí, sí que siento la lejanía de la gente. Entonces, claro, fíjate, tú vas al mundo rural y la gente está ajena a ti, se está lejana a ti porque tú no eres de ahí, pero sin embargo la siento más cerca con esa lejanía que ellos ponen, más cerca que cuando estoy en donde se supone que es mi territorio. Y yo, pensándolo, creo que tiene más que ver por el concepto rural y urbano que por otra, creo, no lo sé. Y bueno, lo lanzo así. Muy bueno. Pues no sé si María volvía a decir alguna cosa. No, bueno, me encanta el que esteu dient, no? I en el que ha dit Jodi de fer aquesta creació, o sigui, que li agrada molt, no? Esta idea de crear en directe conjuntament un coneixement o no? I aquesta emoció conjunta. O sigui, jo en l'últim projecte que vàrem fer, que va ser d'un any, que vàrem estar com una setmana molt intensa creant junts, no? Conjuntament amb la gent, vàrem acabar al final abraçant-se, plorant, o sigui, va ser com molt emocional realment, no? De dir, ostres, hem de prestar tot això junts, o sigui, sin dir-ho, sin verbalitzar-ho, però teníem aquest sentiment, quan jo estava dient això, dic, ostres, de veres, és que va ser això, va ser que conjuntament vàrem descobrir un nou coneixement del lloc, un nou coneixement del fer, un nou coneixement de diverses coses conjuntament, no? I això és el que ens va unir emocionalment i és cert, no ho havia jo verbalitzat així, però m'ha agradat molt perquè sí que ho he sentit, no? Aquesta idea. A mí me venía ahora a la cabeza, cuando estaba hablando María, de la mediación que hicimos Jodi y yo en Villarreal.
Y me venía a la cabeza cómo desde fuera yo veía a Jodi cómo se emocionaba cuando descubríamos un graffiti, un no sé qué, ¿no? Y ella daba saltos y estábamos trabajando con un colectivo adolescente en una situación complicada de desmotivación muy grande. Era tan contagiante cuando ella se motivaba, cómo motivaba al resto. Sí, Ya. cómo motivó a la profesora, que estaba muy desmotivada, cómo la motivó hasta el punto que la metió. Entonces, lo estaba viendo, tú estabas hablando, María, y estaba viendo a Jodi en ese momento, sí. Pues es muy interesante que digáis esto. Elisa, por cierto, una de las chicas de Villarreal me escribió ayer, una de las nenas, ya te contaré, está muy bien, está estudiando, está muy bien. Pero a mí, esta condición mía de cuando hago mediación, es como que no la veo correcta. O sea, pienso, yo no debería estar compartiendo mis emociones, esa parte íntima. O sea, es muy interesante porque esto que plantea Elisa y luego esa cercanía, ¿no? O sea, que en nuestro rol de mediación, has hablado de humildad, Elisa, has hablado de empatía. Eh, eh, de, yo lanzo esta pregunta, ¿qué lugar ocupan nuestras emociones, nosotros mismos? O sea, ¿cuánto damos de nosotras dentro de este proyecto y en el rol que estamos, o sea, que tenemos? Porque sí, mi emoción puede ser contagiosa, pero yo, por ejemplo, cuando has dicho eso, lo que primero que he pensado es, ya estamos, Jodi, tienes que dejar de hacer esas cosas. Tú necesitas, claro, pero no, porque yo a lo mejor lo que quiero es no dominar, o sea, no dominar la emoción general con mi emoción. Nosotras tenemos que tener un lugar más, o creo yo, que en este caso la mediación, o sea, ¿cuáles son las que hablamos de cualidades? Pero Elisa antes estaba hablando de cualidades que eran esa humildad frente al conocimiento del otro, esa humildad frente al conocimiento del rural, o sea, decir, yo no soy de campo, háblame, no entiendo nada, ¿no? Esa humildad siempre hacia el otro, esa empatía. Y entonces, ¿qué hacemos con qué hacemos nosotras con nuestro propio ser, con nuestra emoción? Ahí lo lanzo, chicas, os lo dejo ahí. Es que tratar de ser neutro y hacerse una máscara neutra, ¿eso es mediación? Laura se ríe, Laura. Claro, yo creo que puede ser una herramienta de la mediación. Es decir, puede ser que en algunos momentos tú necesites tener máscara neutra y saberlo y ser conocedora de esa herramienta y equivocarte muchas veces y usarla cuando no toca o no usarla cuando deberías tocarla. Y ser una herramienta, pero creo que no debería ser una peculiaridad, o sea, una característica de la mediación. Sí, una herramienta, pienso. Para mí es imposible, o sea, para mí creo que no puedo, o sea, pues en clase mismo, ¿no? Que para mí también es como una mediación, pues eso, acabo bailando, acabo haciendo cosas, ¿no? Que de repente digo, ostras, no debería. De hecho, el año pasado de repente entra la conserje y estaba yo ahí bailando y digo, ¿esta es la imagen que debería dar o no? O tal, o sea, creo que no puedo, o sea, yo no podría, necesito involucrarme totalmente. Me es imposible ponerme como una máscara neutral. Y creo que eso también es una posición, ¿no? Claro, justo os iba a preguntar, ¿no? Porque a partir de todo lo que estabais diciendo, me venía la palabra magia, ¿no? Creo que dentro de esas emociones, de esa transmisión, de esas reacciones, ¿no? de las personas que son mediadas también y que a la vez median, ¿no? Porque es todo un diálogo. Quería preguntaros eso, ¿no? ¿Cómo dentro de lo patrimonial, cómo se transmite o cómo cogemos, ¿no? esa magia? ¿De qué maneras la digerimos, la procesamos, la devolvemos, ¿no? Que bueno, es un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Pero pues si queréis añadir algo. Yo quería hablar también, gracias Laura por hablar de la magia, porque aquí hay varias cosas.
hay dos conceptos que quiero hilar con magia y voy a poner, como nos has pedido que diéramos ejemplos, pues voy a hablar de No Longer Empty en Estados Unidos. Vale, uno es confianza, ¿vale? Porque llegamos a en el caso, o sea, casi siempre que hay un proyecto de mediación hay una desconfianza generalizada. O sea, nosotras mismas a veces podemos decir, ostras, ¿dónde está, no, la confianza en que el resultado del proyecto, si tenemos, cómo va a salir, ¿no? Entonces nosotras en No Longer Empty la organización empezó con un montón de personas blancas, educadas, de clase media, cobrando algunas poco, pero otras con maridos ricos, que montan una organización sin ánimo de lucro para ir a diferentes comunidades por toda la ciudad de Nueva York a trabajar en espacios abandonados, y de repente llegamos nosotras y les decimos que no, que vamos a hacer una exposición de arte y que nos cuenten, o sea, lo estoy diciendo la parte fea, ¿no? Pero nosotras, ¿cómo íbamos a despertar confianza con los grupos con los que mediábamos si no representábamos para nada? No teníamos ningún tipo de unión. O sea, volviendo al tema de esa raíz, por ejemplo, a mí el castellano me ayudó muchísimo porque de repente yo ya no era esa señora judía blanca rica. De repente yo era una cosa rara que parecía una señora blanca americana, pero que de repente, oye, que me sentaba a comer pico de gallo y la coña, la canción, era otro rollo. O el francés me vino de puta madre, porque de repente yo me podía sentar con la comunidad africana y estar súper a gusto, ¿sabes? Entonces, el saber también estar y moverte por diferentes entornos y culturas desde la empatía, desde la humildad, y generar poco a poco esa confianza, porque en el momento en que generas esa confianza entre las personas con las que estás mediando, es cuando de repente se puede hacer esa magia. Esa magia no puede surgir si no haces surgir la autenticidad, porque ¿qué hablábamos? ¿No? Yo soy así, o sea, la autenticidad, ¿qué hacemos? La aplacamos, las dejamos salir. Entonces, cuando ella era más auténtica es cuando más confianza despertaba. Entonces, esa autenticidad la dejas salir, tú también te adaptas a los demás, o sea, sobre todo no llegar imponiendo estructuras, visiones, resultados, tiempos. El tiempo es otro tema, y despertar esa confianza, ¿no? Y creo que es a partir de esa confianza del grupo con el que vas a mediar que se puede hacer esa magia. Y ahí me podéis decir, pero en No Longer Empty, por ejemplo, había un proyecto específico que era una antigua mansión. Es que vais a flipar. Un minuto. En el Bronx había una mansión gigantesca con jardines, vallada con unas verjas de hierro, cerrada, que en su momento había sido construida a principios del siglo XX por un señor rico que se llamaba Andrew Friedman, que él era un señor muy rico y sus padres habían sido muy ricos y sus padres se habían quedado pobres, y él no podía soportar la desventura que llegó a sus padres, y entonces construyó una mansión para gente rica que envejeciera junta y que nunca pudiera perder su fortuna y sentirse pobre. ¿Vale? Entonces, en esta mansión de ancianos vivían como en un estado del siglo XIX de operístico, o sea, eran todos ancianos ricos de la ciudad de Nueva York que acudían a esa mansión, mucha gente también exilada de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y entonces les servían la cena hasta con guantes blancos. O sea, esa mansión, el que iba a vivir ahí, vivía los últimos días de su vida en absoluta gloria, o sea, nunca tenía que sentir las penurias de haber perdido dinero. Entonces, esta mansión, por supuesto, el modelo económico no funcionó, porque cuando se le acabó el dinero al tipo, pues la mansión se convirtió en un centro de ancianos ya manejado por diferentes organizaciones de la ciudad, y cayó en la más absoluta miseria hasta que se cerró. Era una mansión blanca en medio de un barrio que ahora ya no es un barrio judío de gente de clase media, sino que era un barrio rodeado con inmigrantes latinos y africanos, musulmanes, ¿vale? Que pasaban por esa mansión todos los días de su vida sin entender qué collón será esa fortaleza cerrada con un jardín gigante. Entonces nosotras nos mandan entrar ahí para analizar el estado del lugar y diseñar qué podemos hacer. Nos llama la organización de residencias de ancianos. Y entonces se nos ocurre convertir ese espacio, decir, qué posibilidades hay para hacer ese espacio un espacio de uso, pero también un espacio para la cultura y para los artistas de esa zona. Pero imaginaros lo que es entrar en eso. O sea, hoy en día sí, bueno,
ya lo veréis, pero ¿cómo entras ahí desde cero? Y dices, yo voy a montar aquí una expo, voy a hacer... O sea, hicimos un montón de proyectos y salió muy guay, pero fue... Pues eso, para mí fue cómo entrar aquí, cómo presentar... Y literalmente una de las performances que se hizo en la inauguración fue abrir las puertas del jardín, pusieron, la artista puso una alfombra roja y todo el mundo, invitábamos a todo el barrio a venir a pisar la alfombra roja, se les recibía como si fueran en el mayor lujo posible, ¿no? De por fin vas a poder entrar y hacer lo que te dé la gana aquí. Pero claro, ¿cómo enfrentas eso? Wow. Estaba escuchándote y es que mira, me estaba viniendo a la cabeza muchas cosas, era como una explosión. Primero, la historia y el cuento, que yo decía, quiero una novela de eso, vamos a escribir ficción. Pero bueno, se me estaba yendo la cabeza, se me estaba yendo y he dicho, vuelve, que está Laura mirándote y va a darse cuenta que no estás pensando en la mediación, y estás pensando en otra cosa. Y entonces me ha venido a la cabeza para volver otra vez sobre la mediación en el territorio, en espacios convencionales, ortodoxos, lo que entendemos porque ahí está la cultura, es decir, lo convencional. La cultura está en los teatros, en los museos y en las salas de exposiciones. Y ¿dónde está de verdad la cultura? O sea, ¿dónde se esconde la cultura, ¿no? Entonces, cuando llegas al territorio y tienes que hacer esa investigación, que por ejemplo María dice, pues la cultura está en unas placas ahí en la calle con unos nombres, ¿no? Que pasamos todos los días y que podría poner cualquier cosa, no nos damos cuenta que ese trocito ahí, eso es cultura, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de mediación, el descubrir o indagar ahí sobre los espacios o recursos, vamos a decirle recursos, para que no pensemos que es geográfico, recursos culturales no convencionales, creo que ahí es como el caramelito, ¿no? El caramelito envenenado, porque ahí es donde te lo vas a comer con gusto y prepárate, ¿no? De todo lo que hay. Bueno, me venía eso. Sí. Y gracias, Elisa, porque es que has tratado lo de la alta y la baja cultura. Trabajamos para museos con instituciones que tienen el saber de la alta cultura. Y nosotras venimos con el grupo de danza africana y te van a decir, ¿pero eso es alta cultura? ¡No! O sea, María, di parla, porque así, mi amor. No, mira, es curioso porque eso, en el último proyecto de mediación, nosotras trabajábamos, o sea, el equipo era Silvia Caballero, Estel Julián y yo, ¿no? Y era Silvia Caballero y yo, que veníamos de la artesanía y tal, y llevábamos como ese saber, digamos, y Estel Julián, arquitecta. Bueno, pero lo que quería decir es que trabajamos con una institución que es Luma, que es una institución suiza que está... está ubicada en el territorio de Arles, en la Camarga, y es una institución que ha llegado ahí, que es un poco ajena, bueno, pero que lo que quería decir es que es una institución suiza con toda esa mentalidad tan estructurada y tal, que claro, para nosotras es fundamental que en el taller final, en la semana esa del taller final, invitar a todos los participantes a comer, o sea, tenemos que comer juntos. Claro, ellos decían, pero no entendían eso, ¿no? Decían, pero ¿por qué? Cada uno que coma donde quiera. Y nosotras, no. Y nos empeñamos en las reuniones de, no, hay que comer juntos. O sea, al final invitamos a todos los que han participado, porque claro, no les pagábamos ni nada, era voluntario, quien quería venir al taller, tal. Decíamos, pero para nosotros es súper importante eso, ese momento de, hemos terminado la jornada, hemos estado trabajando toda la mañana tal, y ahora comemos conjuntamente y nos relajamos y en ese momento de la comida era como cuando salía, se hizo ahí una complicidad de todo el grupo increíble en ese momento, o sea, en el taller también, pero en ese momento. Y claro, y luego yo creo que la propia fundación entendió la importancia de nuestra insistencia en la comida. Porque para ellos era, bueno, se acaba el taller, todo el mundo a su casa y mañana a las 8 volvemos. Entonces, para mí también esos pequeños puntos que igual parecen insignificantes, pero que tienen que ver mucho con el tiempo, ¿no? Con decir, vamos a dedicar tiempo juntos y vamos a dedicar
rituales juntos, como es el ritual de la comida o el ritual tal, que une mucho porque, bueno, es evidente, no voy a insistir en eso, ¿no? Pero que supongo que ja sabéis, no?, todo lo que implica eso de compartir. Clar, un poc per anar connectant i anar acabant. Bueno, heu parlat de moltes qüestions molt interessants i que treuen a relluir la necessitat, no?, que té la mediació de ser vista i de posar el focus en aquests xicotes gestos, no?, quotidians i que ens conformen, no?, i que ens creen com a humanes que som i amb aquest material que treballem, no? Moltes vegades, no?, parlem de... No? Crec que amb Elisa alguna vegada ho hem parlat, bueno, més d'una, com costa, no?, com costa de vegades el que se valore, no?, com el que deia Jodi o el que deia Maria, no?, que se fique com a prioritat, no?, aquestes xicotetes interaccions, no?, que al final són el més important de tot, no?, perquè sense aquest tacte amb tanta cura, no?, que fem, amb aquesta escolta tan pausada, segurament anar a aquests objectius que tenen els projectes no seria possible, no? Que de vegades s'inverteix l'ordre, no? Segurament. Per anar acabant, m'agradaria fer-vos una pregunta per anar concloent aquesta conversa, que crec que podeu reunir tot el que hem anat parlant o fer aportacions, i seria, aleshores, com penseu que la mediació pot ajudar a recuperar un patrimoni i a recuperar o reconnectar, torne. Com penseu que la mediació pot ajudar a recuperar un patrimoni i a reconnectar aquest patrimoni amb el seu context? Pues voy a empezar retomando lo que ha dicho María. Creo que la mediación debe pasar desapercibida. Debe ser, es que no debemos ni vernos, ¿no? O sea, es que cuando tú llegas, ¿cómo puedes ayudar, no? Pues es que eso ya está ahí. Hay rituales, como ha dicho María, hay rituales que están ahí. Entonces, casi que la mediación, con esa ignorancia que vengo diciendo, lo único que hace es que la comunidad sea consciente que está ahí. Tú no vas ni a poner nada nuevo, sino vas a ser consciente de que está la placa ahí, de la calle. Vas a ser consciente de que hay una plaza donde se reúne la gente mayor y eso es cultura. Pero es que eso ya está ahí. Entonces ya no generas nada nuevo. Que creo que por eso también las mediadoras huimos de los tallercitos. Porque no se trata de generar a lo mejor más cultura, sino de poner en evidencia, de visibilizar lo que ya está ahí. Y que tú te vas casi invisible. Y eso va a seguir ahí. De totes formes, Elisa, això tu no ho dius perquè vull dir, per a tu crec que és evident, no? Però sí que m'agradaria ressaltar que, malgrat que partim d'eixa mestra ignorant, no? O d'eixa no visibilització o d'eixa humilitat o de l'estar per les altres, no? Sempre cuidant-nos també, no? Que és important això. Sí que hi ha tot un recorregut, no? Que pense que tu eres la persona que més pots parlar d'això, no? Sí que hi ha tots uns coneixements, tot un estudi, tota una experiència, no?, que fan possible això, no? Estàs d'acord, no? Como mediadora, ¿te refieres? Sí, perquè crec que és important, no? Vull dir que aquesta ignorància suposada, no?, que en aquesta societat, no?, que vivim, no?, tan capitalista, tan voraç, de vegades sembla com... O sigui, no m'agradaria, no?, que ens quedàrem o que algú que ens llegirà, no?, que ens veiera,
se queden en aquesta imatge de no, bueno, la mediació, no? Estan dient que és no saber res i entrar, no? Vull dir, per puntualitzar, Elisa, simplement. Pues por puntualizar, claro, cuando llego a esa reflexión de la ignorancia, llego después de muchas caídas, muchos traspiés, muchos golpes, caerte y volver a empezar. Y todas esas caídas obviamente van llenándote la mochila y van dándote cuenta. Creo que no podría llegar desde la ignorancia sin haberme caído y sin haber tropezado, porque entonces sería una ignorancia sin curiosidad. Y esa ignorancia tiene curiosidad, sí, claro, por supuesto. Sí, yo volvería a afegir, ¿no? Que lo que dices, Elisa, o sea, para mí, yo creo que estoy en ese mismo punto de pensar que la mediación se trata de activar esas cosas que ya están, pero es que para llegar a ese punto tienes que haber pasado por muchas experiencias, ¿no? Y saber muy bien cómo activar esas conexiones. O sea, no es desde la ignorancia total, sino con todo el aprendizaje que hemos adquirido después, pues ya llevamos unos años, ¿no? En esto. Después de toda esa experiencia de esos años, saber y conocer cuál es el botón que debes apretar, o sea, el botón, la conexión que debes activar, o sea, mi insistencia, por ejemplo, nuestra insistencia en decir hay que comer juntos, eso viene después de muchas experiencias y de conocer que realmente ahí se establece pues una serie de relaciones que no se establecen en otro lugar, o de ir y decir, no, vamos a fijarnos en este punto que es el nombre de las calles, es porque, pues yo que es, por ejemplo, a mí eso me influencia mucho Rogerio López Cuenca, ¿no? De analizar la historia a través de qué es lo que ponemos visiblemente de la historia, qué queda de visible físicamente de la historia en el territorio, ¿no? Pues todos esos monumentos que hemos decidido o que han impuesto y que está ahí es lo que nos vamos encontrando de la historia, ¿no? Entonces yo creo que para llegar a lo mínimo, o sea, no a lo mínimo, sino a saber qué activar, tienes que conocer mucho. Es como hacer una abstracción de un dibujo. Para hacer con una línea una abstracción de un cuerpo humano, tienes que conocer mucho, mucho la anatomía humana para saber por dónde trazar esa línea, ¿no? Y que represente esa anatomía humana. O sea, que digamos que es como un círculo en el que todo ese aprendizaje lo tenemos acumulado, ¿no? Para conocer bien qué es lo que hay que, pum, conectar para que eso se active. Yo me quedo también con lo que habéis dicho vosotras y también con los verbos que ha utilizado Laura en la pregunta, que el primero era recuperar y el otro era Reconectar. reconectar, vale. Entonces, ese quiere decir, hay algo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, como dice Elisa, todo eso ya está. ¿Cómo se visibiliza la conciencia y la autoconciencia de eso que está? Como de repente, cosas que, como digamos, ese conocimiento automático que tenemos, de repente dices, párate un momento y reflexiona sobre este movimiento automático que hay, ¿no? O sea, otra vez vuelvo a la meta, ¿no? O sea, ¿cómo ese metaconocimiento? Oye, hacéis estos rituales, ¿has reflexionado en torno a esos rituales? Porque eso, o sea, y poner en valor y dignificar esos rituales y reflexionar en torno a por qué, qué es lo que se genera, qué conexiones, ¿no? Se generan a través de estos rituales. Entonces, entonces, luego la palabra patrimonio, ¿no? Que has hablado, ¿no? O sea, ahí entra todo lo que es el campo del patrimonio, sus legalidades, sus implicaciones. Entonces, por ejemplo, es que es un campo en sí. Entonces, cuando hablamos de recuperar el patrimonio, o sea, ¿qué quiere aquí? Yo me planteo, ¿no? Hablamos, pues eso, como patrimonio material, patrimonio inmaterial, patrimonio cultural. Entramos dentro ya patrimonio artístico, patrimonio. ¿En qué momento algo es o no es patrimonio? ¿Y quién decide lo que es y no es patrimonio? Las propias personas que son parte del patrimonio deberían decidir lo que es y no es, ¿no? Es todo patrimonio. Entonces, de repente, un mediador tiene que dar esas herramientas para posibilitar este tipo de conversaciones. ¿Por qué este ritual debería ser patrimonio o no? Digamos que yo soy muy partidaria también de dotar esa agencia y esa digamos, dotar a las personas con las que estamos trabajando de esa capacidad de desarrollar el proyecto y de mover y de entender el sistema en el que están operando.
cuando hablamos de recuperar el patrimonio, ¿qué agentes forman parte de esa recuperación del patrimonio? ¿Quién decide lo que se recupera y lo que no? Ahí estamos nosotras, invisibles, por supuesto, pero con ese bagaje de entender que estamos aquí posibilitando que haya una agencia en el sistema de recuperación del patrimonio, que no solo viene una persona de la universidad con un saber y unos estudios de patrimonio y un conocimiento de la legalidad y de todo, sino que también es un saber compartido, ¿no? Y nosotras estamos en ese proceso, entre, digamos, los dos. También escribimos y teorizamos, pero en el otro lado somos muy conscientes de que el saber lo tienen, de este saber lo tienen otros, ¿no? Claro. Y cómo ponemos en común, conectamos, reconectamos esos saberes desde un punto de vista eso, ¿no? Como decía Elisa, no ocupando todo el espacio. Pues no sé si queréis decir algo más. Bueno, que muchas gracias por hacer estas cosas tan chulas un viernes por la mañana. ¿Sí? Que la verdad es que ha sido compartir una charla muy bonita con las cuatro y veros. Me gustaría Me ha faltado que comamos. Yo le propuse a Laura que hiciéramos esto con un arroz meloso de pato. A la siguiente. Sí, a la siguiente comiendo. Yo tengo una duda, Laura, y es que comentaste lo del artículo. Yo había pensado que de esta conversación pudiera surgir el artículo. Claro, sí. Podemos hacerlo así. Os voy a recoger para ir cerrando, ¿vale? Y si queréis luego hablamos un poquito más y ya está. Yo ahora voy a recoger esto, ¿vale? Me despido formalmente, pero luego si queréis hablamos un poco más, ¿vale? Y ya. Entonces, bueno, a partir de lo que estáis comentando, me salen estas palabras respecto a la pregunta de si la mediació pot ajudar a recuperar un patrimoni i a reconnectar aquest amb el context o com ho fa. Hem parlat d'emocions, de capes temporals, de relats, de significativitats, de màgia, d'ignorància curiosa, de caramels patrimonials i de motxilles que s'obrin i es tanquen depenent de l'ocasió, el moment, la casuística, el context, les persones en les que es trobem. Bé, doncs espero que puguem seguir debatint, repensant, remirant-nos, activant mediacions en diferents contextos i territoris. Esperem que pugueu vindre en algun moment a Beneixida i veure aquests arbres que amb les seues arrels estan agafant aquestes vivendes desaparegudes i que també són part d'aquesta memòria. I donar-vos les gràcies a Elisa Matallín, a Jodi Di Napoli i a Maria Vidagany per aquesta meravellosa i nutritiva conversa. I res, moltes gràcies, ens veiem. Pues bueno, ja està. Moltes gràcies, ara sí. Estabas así como... Sí, estava apretada. Molt guai, Que guai, que xulo. I això que hem estat només un ratet, però sí, Jodi, t'agafa el testic de l'arròs melós. Sí, és bona idea. Llavors sí podem fer-ho. Sí, jo és que quan ho va plantejar i vaig dir, però per què no quedem? Sí, jo també li vaig dir, però millor un cafè, algo. Clar, som 5, o sigui, 4, vull dir... Jo dic, un cafè, anem a prendre algo. Sí, és més perquè tenia que ser registrat i perquè també les agendes són complicades. Quina sort hem tingut de poder ara quadrar-ho, perquè jo pensava que no podíem. O sigui que guai. Sí, és que som complicades, per la mediació ho fem tot, mira-nos. És que som fatal. És com un romance d'esos que te tiene... Ha sigut molt guai la conversa, han eixit coses molt interessants, però a més de manera molt transversal, no? Vull dir, heu tocat temes de reivindicació de la professió,
de sensibilitats que normalment no es veuen i que de no ser, d'haver tocat camp no estarien, no? I crec que és molt important que isca a la llum totes aquestes qüestions. O sigui, que gràcies a tots.